Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Buenos días, aquí estamos otra semana más en el podcast Cero Izquierdo Retro News, el podcast en el cual comentamos noticias que no son noticia. Estamos en el bar Robin con muchos amigos que han venido a vernos. Y nada, bueno, en este podcast, como digo, comentamos noticias que ya no son noticia y siempre lo hacemos yo, que soy Pedro Barrera, y Eduardo Cuadrado y Roberto Méndez. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? Va bien. Muy bien, muy contentos de que haya venido tanta gente a vernos, porque Está vamos, guay, cada semana vamos a más y ahora el bar está lleno. Está petado, lo hemos petado. Sí. Y nada, a ver si no molesta mucho el ruido. Esperamos que nos podáis oír en buenas condiciones, porque tenemos unas amigas aquí que están gritando un poco. Chicas, por favor. Pero bueno, y nada, como digo, el programa siempre lo hacemos nosotros tres y con un invitado. Hoy tenemos a Javi Coalp. Buenos días, Javi. ¿Te digo el apellido o te digo el Javi Coalp? Me da lo mismo. Javi Olivencia, Javi Coalp, amigo de muchos años. Si quieres decir un poco a qué te dedicas. Buenas noches, lo primero. Buenas noches. Bueno, el Coalp es el mote de internet. Se me ha quedado ya para siempre, parece ser. Pero bueno, yo me llamo Javi, me dedico oficialmente a contable. Uh-huh. ¿Vale? Luego... O sea, hoy nos vas a contar muchas cosas. No tengo mucho que contar, la verdad. Sí. Y bueno, tengo 38 años, soltero, guiño. Tú fuiste, aparte tengo que decir, bueno, estás soltero, chicas, no sé si lo habéis oído, que tengo que decir que tú arrancaste cuando empezamos el programa de radio, hace mogollón de años ya, tú estuviste ahí, éramos Roberto, tú y yo al principio de todo. Sí, y la verdad que luego te tuvimos que echar de menos muchos porque no venías mucho luego. Bueno, hay que decir que aparte de ser contable, aparte eso siempre te lo voy a echar en cara. Pero aparte de ser contable, tocas en una banda, en dos bandas, mejor dicho, sí. Tienes trabajos extra aparte del trabajo que tienes ahí. Y bueno, estás de viaje. Recomiendo a la gente que mire Javi Coal tu Instagram, porque haces viajes, todo el día estás de viaje, haces unos viajes guapísimos. Y bueno, que no paras, tío. Ya. No paras. No paro. Pero bueno, ya has encontrado un momentito para nosotros, que te lo agradezco un montón. Y nada, acércate un poquillo más al micro. ¿Me oís? Sí, ahora. Sí, se te oye, pero mejor. Tú ponte bien ahí cerquita al micro, porque como hay mucho ruido ambiental, que se te oiga bien. Que los pelos del bigote y la barba toquen el micro. Yo siempre digo como si fuera un órgano sexual masculino, ¿sabes? Por ahí entra el sonido también. O sea, por donde entra el órgano sexual entra el sonido también. Entonces, claro. Ahí, tú enfócate ahí hacia allí y todo fluirá. En tu boca, todo en tu boca. Contacto. Deja que el sonido salga de tu boca y entre el fluido. Deja ahí que todo que fluya como Dios manda. Bueno, Javi, hoy vamos a hablar de las noticias de una segunda semana de febrero. ¿Qué te has traído? A ver, yo he estado mirando a ver si había una noticia con chicha, como a mí me gusta, pero la verdad es que esa semana no pasó mucha cosa más que el conflicto bélico básicamente entre Putin y Rusia y Ucrania, donde repercutió en los precios de la electricidad. Total, sí. Y esa semana ocupó prácticamente todo. Hasta las ensaimadas han subido de precio. ¿Vale? Sí. Pero hubo otra que yo he destacado, que era que se puso fin al pasaporte COVID. Oh, esto sí que es una noticia. En Mallorca, en Baleares. Sí. En el cual nos pedían el certificado COVID para entrar en cualquier lado, en cualquier restaurante, en cualquier bar, en gimnasios, etcétera. No duró mucho, pero, ¿o sí? Bueno, que no me recuerdo es que yo, por ejemplo, a nivel personal, recuerdo que casi nadie me pedía el certificado COVID. Ya. Recuerdo que me lo pidieron en el cine. En el cine. Y poco más. Pues mira, yo recuerdo del certificado COVID estar de viaje en Barcelona y estábamos, es que ya empezamos a levantar restricciones y tal, y en ese momento no había certificado COVID. Y recuerdo ir a un restaurante y decirnos,
tenéis porque ahí en Barcelona hubo se puso esta medida antes que aquí en Palma y tal, y nos dijo la chica del bar, oye, justamente han dado de alta certificado COVID, ¿lo tenéis? Y yo, ostras, pues no. Digo, bueno, vale, pues nada, me voy, lo tengo en el hotel porque para viajar y tal ya decidimos llevarlo por si acaso. Y dije, bueno, mira, me voy al hotel, lo cojo y vuelvo. Vale, me fui al hotel, que estaba en el restaurante que estaba a una manzana del hotel que teníamos. Volví, y cuando volví la chica dijo, no, ahora nos acaban de envasar un comunicado a los bares de que no hace falta por ahora. Y yo, joder. O sea, para que veamos la tontería y la estupidez también que hemos vivido un poco con todo esto del COVID. Hostia, o sea, yo creía que esta historia sería, me fui al hotel y encontré un tío en una discoteca, no sé, que acabé de after con ellos. Era de día, iba con mis hijos, Edu. Ya, pero que tu mujer y tus hijos te esperaban en el restaurante y que tú Sí, te encontraste cierto. un tío de after, acabaste hasta las tantas, no. No. Sí te puedo decir una anécdota de ese restaurante que me gustó mucho. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del restaurante. Pero era un restaurante que cuando abrías el baño era como dentro como psicodélico. Parecía que no abrías una máquina como de Coca-Cola antigua y ahí estaba el baño. Y por dentro estaba lleno de lucecitas y de cosas raras. Tío, muy chulo, muy chulo. Yo recuerdo que, bueno, el tema de, sobre todo a la hora de viajar, ¿no? O sea, no sé si vosotros llegasteis a hacer algún viaje internacional en época de COVID. No. En mi caso sí. Ajá. Y fue un poco aventura porque, claro, había mucha desinformación confusa. Y bueno, en mi caso personal yo fui a Maldivas a finales de 2021, ¿vale? Había restricciones para viajar. En mi caso solo pedían certificado negativo, o sea, negativo de PCR. Pero lo que pasó es que cuando llegamos allí, a la hora de salir del país es cuando estalló el Omicron. Justo cuando estaba allí pasó el Omicron. Entonces, de repente volví a haber problemas para volver. Había un montón de o sea, no teníamos información de nada. En el aeropuerto pedíamos información, no nos decían nada. Había una versión distinta por cada lado. Y bueno, una locura, porque nos decían que si, en mi caso, que estuve en Maldivas, ¿vale? Había diferentes islas. Y nos llegaron a decir que si habías estado en una isla, para poder ir a la otra isla donde estaba el aeropuerto, ya te pedían un antígeno. Lo cual... Uy, perdón. Lo se iba cual, cayendo el micro poco a poco y te lo cual era una locura porque ibas a otro lado, pedías información y te decían que no hacía falta. Y claro, si tú ibas a coger el billete y te decían que necesitabas una PCR negativa y no te habías hecho PCR, pues había ahí un estupendo hombre que te decía, yo te hago una express en 2 horas por mucho dinero. Y el negocio. Aquí también estaba el negocio. Aquí también saltó que había un grupo en Telegram o algo así que te daba el certificado COVID o el pasaporte COVID, como se llamara, sin haberte puesto las vacunas, en plan Strangis y tal. También hubo polémica con eso. No sé si fue a nivel balear o a nivel español. No, español. A nivel español, sí. En mi caso no hubo problema al final. Pero sí que tengo unos amigos que justo fueron después de nosotros. En vez de hacer escala en París, hacían escala en Londres. Y a ellos sí les exigieron un PCR negativo. Buah. Justo en la puerta de embarque. Y esto era simplemente por el Brexit, porque no estaba. ¿Y qué hicieron? ¿Lo pagaron? No le quedaban otra. ¿Tuvieron que ir a una clínica a hacerse un PCR? No, ahí había un estupendo hombre con un cartel que te lo hacía en 2 horas por mucho dinero. En el duty free. Al lado del duty free, o sea, tú compras la Giorgio Armani y ahí te meten el palito. COVID and Duty and COVID free. Lo cual te da claro que era absurdo y ridículo. Porque de hecho, a mí cuando fui, ni siquiera me llegaron a... O sea, me pidieron un PDF con un código que ni siquiera revisó nadie, que ponía que era negativo. Pero vaya, era absurdo. Un PDF, qué triste, toma, o sea, un PDF. Bueno, era un código que ni siquiera escaneó nadie, simplemente ponía negativo, mi nombre y negativo, ya está. Y yo pagué por eso, ¿sabes? Ridículo. Todo esto del COVID, a ver, yo entiendo que habiendo una pandemia hay que tomar medidas para que no se expanda y tal, pero creo que el mundo entero adoptó como el sistema chino, que luego se ha demostrado que ahora mismo, al menos en China, de tanto proteger a la población en contra del COVID, ahora que están peor que nunca porque no han pasado como la enfermedad, decirlo de alguna manera, y en todo el mundo se decidió, como China lo había hecho antes, pues encerrar a la gente en su casa, tomar medidas extremas.
¿creéis que realmente valía la pena en ese momento tomar esas medidas o que fue excesivo? Yo creo, mi opinión personal, que en un inicio, por precaución, sí se puede hacer, pero hubo un momento que ya era insostenible. Hombre, pensad que no sabíamos nada, no teníamos información y entonces los gobiernos estaban realmente asustados. Tú como político, la responsabilidad que tienes, además hubo mucha presión con las residencias de ancianos, no sé si os acordáis, con la sanidad. Entonces en ese momento yo creo que prefieres tomar medidas súper restrictivas con peligro de que te pases, que al revés, que decir, venga, libertad total y que de repente se te cuele allí una variante del COVID que provoque no sé cuántas enfermedades o cuántos fallecimientos. Entonces creo que había mucha confusión. ¿Estás de acuerdo entonces? Porque cada país tomó un poco sus propias decisiones. Por ejemplo, Inglaterra en un momento inicial no cerró tanto, España sí que enseguida ya decidió cerrarlo todo. ¿Tú crees que la gestión del gobierno español fue adecuada? Sí, además era como todo muy rápido, o sea, iban reaccionando según los últimos datos, iban haciendo cambios y poco a poco pasamos de medidas súper restrictivas a cada vez menos y fue como actuar de manera muy rápida. Yo creo que sí, porque además tenías mucho miedo y me acuerdo que ibas durante el confinamiento, ibas a comprar a Carrefour y te estabas cagado de que se te acercara alguien, era como madre mía, o sea, había un miedo irracional. Y yo creo que sí, yo estoy bastante contento con el gobierno, no me sentí en ningún momento que dijese, ¡wala! Se han pasado, qué barbaridad. Además salían muchos representantes de la sanidad a explicarte las cosas, no salía el político de turno, salían responsables como el famoso doctor, ¿cómo se llamaba? Simón Ballester. Simón Pérez, Enrique, ¿no? Simón, no, iba a decir Enrique Simón, pero era Simón. El doctor Simón, el doctor Simón, sí, exacto. Ese que cada día salía con el pelo peinado para atrás y súper limpio. Es que tenía la voz así. Efectivamente. Sí. Y hablaba muy bien y comunicaba de manera muy coloquial, comunicaba a la gente qué es lo que estaba pasando, por qué se tomaban estas medidas, por qué tal. O sea, todo el tiempo el gobierno intentaba transmitir una sensación de, bueno, estos son los datos que estamos gestionando, vamos a hacer esto porque tal, los últimos datos. A mí me pareció muy bien cómo lo hicieron. A ver, pues yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo no sé cómo lo hubiera hecho, pero yo recuerdo ver a este señor que decía una cosa que parecía que vivía en otro puto mundo. ¿Cómo qué? Yo tengo, no sé, ¿Otro mundo de qué? Unos cuantos casos aislados, no os preocupéis, está todo controlado y esto era aquí... Vamos, yo creo peor que una masacre. En un primer momento no lo recuerdo así. Sí, yo sí lo recuerdo así. Yo recuerdo ser testigo de una inutilidad total. Al principio de todo, de la pandemia, se decía, no, son 2 o 3 casos, esto no va a llegar, tal, y luego vino lo que vino. Ahí fue para mí un primer paso en falso. Después yo creo que las medidas de repente a lo mejor fueron excesivas y había un abastecimiento pésimo de mascarillas. O sea, te pedían unas cosas y la gente miraba cómo hacerse mascarillas en casa porque no había abastecimiento de mascarillas. Pues luego, que nos pilló muy en ya, pero luego todos, también recuerdo que todos los países nos robaban las vacunas, que llegaban vacunas y los países se las quitaban a España, las que en teoría se habían agenciado y tal. Yo también no tengo un gran recuerdo de la gestión del gobierno español en este tema, pero está bien son que sensaciones distintas. Está bien que bueno, que nadie, o sea, que si tú lo ves de una manera y lo veo de otra, quiere decir que a lo mejor no lo hicieron ni tan mal ni tan bien. Pero sí, yo no sé, en general, y aparte España es como un país subsidiario, incapaz de tomar decisiones propias. Y todo lo que le vengan de fuera, o sea, lo hace tal cual. O sea, yo muchas veces no sé muy bien y para qué tenemos... O sea, tenemos más funcionarios que prácticamente ningún otro país de Europa cuando las decisiones no las toma nadie aquí. O sea, que bueno, pero el funcionario no decide, el funcionario trabaja para un ya. Pero vengo a decir, ¿para qué tener tantos funcionarios si luego en España... Realmente yo creo que el funcionariado, en muchos niveles, muchos puestos de funcionarios tienen una aplicación de colegueo, de quedarse ahí en el puesto, pero una utilización no es suficiente. O sea, yo creo que hay puestos de funcionariado en España, sobre todo altos cargos y tal, que no están justificados, y me gustaría muchas veces que gente de esta que está ahí en su puesto que demostraran
en qué están ocupando muchos de sus cargos. ¿Por qué tenemos más ministerios que ningún otro país? ¿Por qué tenemos tantos medios cargos? Cuando hay países de Europa que tienen muchos menos y al fin, cuando llega un problema gordo como el COVID, las decisiones realmente gordas, te ponen a un tío como era el Simón para que dé la cara, que se comía toda la mierda, y las decisiones las están tomando desde Europa. Yo me refiero un poco a eso, ¿no? Pero bueno, que todos son puntos de vista también. ¿Tú qué opinas, Javi? Más o menos como tú, ¿eh? Sí. Yo pienso que al final... Le ha dado la vuelta a la tortilla. No, pero que al final las directrices no venían de aquí. No, aquí se hace siempre lo que se hacía dice lo que fuera. se decía fuera. Siempre. De hecho, todo lo que hace dime, el gobierno dime español. qué gobierno lo hizo bien. No, ninguno, también te diré. Pero O sea, ¿para qué necesitamos tantos responsables para que conduzcan a la sociedad españa si luego al final aquí nadie toma decisiones? Eres un anarquista, tío. O sea, sin gobierno. Tú vivirías sin gobierno, sin ley. Para nada. No transgiverses lo que digo porque... Verás cuando hablemos de la monarquía. Silencios. Ahí ya. Silencio. Siguiente. Bueno, venga, sí, vamos a pasar un tupido velo. Bueno, no, que sigan con las noticias, por favor. Pues nada, si quieres, ¿tienes Edu ya preparada la tuya? Sí, ¿Cómo sí. vamos de tiempo, por cierto, Edu? Que me he olvidado del tiempo. Vamos bien. Vale, Vamos bastante bien. Quizá tengamos que cortar la sección de Roberto, pero bueno. Bueno, eso no pasa nada. Si acaso cortar lo tuyo, que ya has hablado bastante. O sea, Perdona, pero yo tengo una sección preparada de hace un mes. yo también de hace... Sí, los dos seis, vamos. Ya- Yo yo ya hace os digo, 30 de no, aquí a un mes ver. grabamos y ya lo tenéis ahí todo preparado. A ver, yo lo tengo aquí en el móvil de capturas de hace 2 días. O sea, Bien. Bueno, es mucho tiempo, por ser tú. Sí. Muy bien. Vas mejorando, Robert, dale. Bueno, pero mi, no me hace falta, o sea... mi noticia es relacionada con el tema sanitario. Perfecto. Yo os he dicho que consulté un calendario científico. Cada año en el colegio nos mandan un calendario científico con efemérides, con celebraciones de todos los días del año. Ajá. Y concretamente el 9 de febrero me llamó la atención el nacimiento de la doctora Aleta Henrietta Jacobs, que ya sabéis que siempre, tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de la política, bueno, en la meritocracia en general no se habla mucho de las mujeres, Para nada. pero esta mujer, nacida en el año 1854, fue pionera en planificación familiar, es decir, concretamente en el año 1881 realizó un primer estudio sistémico sobre la anticoncepción, porque, bueno, tengo que decir que esta mujer era holandesa. Fue la primera mujer en tener una formación académica en su país. Ajá. Y además la primera mujer médico en Holanda. Ella, una vez que empezó a desarrollar su carrera de medicina, se dio cuenta de que las mujeres, imaginaos, estoy hablando de 1800, las mujeres, sobre todo las que eran amas de casa, se quedaban embarazadas una y otra vez, y entonces presentaban una fatiga crónica total. Su cuerpo estaba súper resentido de tantos embarazos continuos, uno tras otro. Incluso muchas de ellas en determinados embarazos pues fallecían o tenían graves problemas en los partos, y empezó a decir pues que se tenía que buscar una solución. No podía ser que las mujeres se utilizasen como un ganado en el que constantemente tienen que procrear, porque eso pasaba factura y las deterioraba muchísimo a nivel de salud. Entonces fue la primera que propuso. Claro, pensá que en esa época los que eran médicos eran solo hombres. Entonces, Sí, a los hombres que eran médicos ese tema no les preocupaba, porque ni ellos ni sus compatriotas sufrían de eso. Pero ella sí, ya se puso en el papel de esas mujeres que constantemente estaban siendo utilizadas como máquinas de procrear, y dijo que empezó un estudio un estudio de análisis de toda de planificación familiar y todo, y empezó a crear, de hecho creó ella la primera clínica de control de natalidad del mundo, porque se dio cuenta que el cuerpo de la mujer lo pasaba fatal. Entonces esta mujer, pues es pionera en todos estos datos que os estoy diciendo. Fue, por una parte, la primera mujer en asistir a la universidad en Holanda, en Países Bajos. La primera en estudiar medicina y la primera médico del país. Pionera en planificación familiar y estudios de anticoncepción. Y bueno, fijaos, hoy en día me gustaría que me comentarais un poquito vosotros cómo era la vida de la mujer en esa época de concebir, tener hijos. Y hoy en día, además, cómo ha cambiado también nuestra vida sexual. El hecho de que el sexo se haya separado de la natalidad, ahora puedes tener relaciones sexuales sin que sean para concebir un hijo. Es decir, por fin nos hemos liberado. Bueno, antes habría petting también, ¿no? Bueno, sí, en 1800 no sé qué había. Y condones de intestino.
En el año 1800 no sé si existía eso, pero bueno, que me contéis un poquito qué os parece el hallazgo de esa mujer, el estudio de esa mujer, cómo ha ido cambiando la planificación familiar y sobre todo el tema de poder vivir una sexualidad un poquito más liberada, tanto la mujer como también el hombre. Yo creo que el feminismo va un poco a caballo también de las necesidades de la sociedad en cada momento. Cuando realmente el ser humano estaba en época de expansión y necesitábamos pues ser un número mayor porque había campo por cubrir, vengo a decir, estábamos en crecimiento, por ejemplo, cuando se llegó al Nuevo Mundo había mucho que descubrir por allí y necesitabas poblar. Y creo que a veces eso ha ido acompañando a la religión, la manera de socializar, la manera de cómo estaban las familias organizadas, porque lo que se quería era eso, pues poblar. Y en ese momento, lógicamente, las mujeres son las únicas que pueden parir porque ellas tienen ese don y ese privilegio y, bueno, ese poder, ¿no? que los hombres no tenemos. Y un poco la sociedad las encajaba en ese papel. Cuando la sociedad ha ido avanzando, las necesidades han sido otras, porque es cierto que en Europa estamos teniendo un retroceso precisamente por los métodos anticonceptivos y las libertades personales y demás de las mujeres y de los hombres, y ya no hay tanta natalidad, pero sigue habiendo tanta población a nivel mundial en otros países que no hay problema, porque es lo que decimos, cubrimos las poblaciones locales con inmigración. Y a día de hoy no pasa nada si la mujer no tiene ese rol, lógicamente, y de hecho estoy contento de que no tengan que tenerlo, porque lo que dices tú, o sea, una mujer es igual que un hombre, no tiene por qué tener un papel meramente procreador, ¿no? Ese es un papel muy importante que tienen en la humanidad, pero no es el único, porque de hecho grandes mentes que hay en la actualidad, es como hablando de música, nosotros que nos gusta la música, cuando yo empecé o sea, cuando nosotros tocábamos hace 20, 25 años, no había bandas de chicas prácticamente, no había mujeres, parecía, y tú pensabas, es que a lo mejor son menos creativas o no tienen tanto talento musical. A día de hoy vemos que eso era un error, pero total, porque lo podemos ver, hay un montón de movimiento de bandas que están hechas íntegramente por mujeres o mujeres que tocan en bandas. Rosalía, antes hablamos en el primer programa de Rosalía y ahí ha quedado totalmente constatado que las mujeres a nivel intelectual y creativo son iguales y en algunos aspectos superiores. Hay que decir que en otros, porque yo también lo veo, físicamente son inferiores en los deportes, ahí queda, ¿no? O sea, somos diferentes hombres y mujeres en algunos aspectos, pero intelectualmente somos iguales y es una pena que solo tuvieran que estar ahí para procrear. Pero bueno, que yo creo que en general lo que es la sociedad y las religiones muchas veces van a caballo de lo que la sociedad requiere en cada momento. Roberto, Javi, ¿queréis decir algo? Sí, yo quería decir que a día de hoy sigue habiendo sociedades que tienen una tradición de ser, que piensan así, de hecho. Es verdad que hay sociedades que han quedado ancladas en unas tradiciones históricas y que a lo mejor a día de hoy tendrían que... Bueno, y que incluso se le controla la natalidad, ¿no? Claro. Como en China y en la India, que son superpoblaciones, ¿no? Sí. Bueno, o sea, creo que la evolución al final de la sociedad depende también un poco de la mentalidad de los gobiernos que hay en ese momento, ¿no? Porque al final la sociedad sigue un poco el patrón de lo que va viendo en su sociedad. Uh-huh. Y en Europa, por ejemplo, pues pienso también que está muy vinculado también no solo al ocio también y a la libertad, en el sentido de que una persona ya, incluso yo me incluyo con 30 y pico años, pues no me planteo tener hijos. Que habrá otra persona que sí, por supuesto. Pero es verdad que tengo esa libertad es de una decir, tendencia creciente. Pues mira, yo prefiero invertir mi tiempo en ocio, en viajar, lo que sea. Tengo esa libertad de hacerlo. En otras sociedades probablemente ni lleguen a plantearse que lo pueden hacer, porque culturalmente ya la han educado de que tienen que hacerlo. Y sí, también, es verdad que lo que yo he explicado era mucho desde el punto de vista de la sociedad occidental. Hay otras sociedades que están en otro momento. Por eso me refería. Y luego también, pues un poco las circunstancias de la vida, ¿no? Porque creo que a nivel económico es complicado también, no es tan fácil. Entiendo que en otras sociedades también tienen problemas económicos y aún así los tienen, ¿no? O sea, o tienen una familia
con muchos hijos y lo sacan adelante. Es que hay sociedades en las que los hijos no son un gasto como en la occidental. Es que hay sociedades en las que los hijos son mano de obra y bueno, siempre ha sido así, realmente. aquí en Europa era así antiguamente, pero hay países que aún están en eso, que... Bueno, a ver, que está bien, que poner a trabajar a los niños no está bien, pero hay países en los que se sigue pasando eso. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿y Roberto? Roberto, pues ayer vi una serie que está de puta madre. A ver, pues el otro día estaba viendo una serie que trataba esto. Mira, hay una serie, la del cuento de la criada o algo así se llama, que habla de que a las mujeres por el sistema social que hay implantado en esa serie, creo que... Bueno, yo no la he visto un poco, pero va de eso, va de que a la mujer se la tiene para procrear. Sí, di Robert. No, yo decía que de lo que estamos hablando ahora mismo es precisamente la evolución la que te lo provoca. Muy bien. Bueno, otra cosa que hay que apuntar, nos hace falta una mujer en este podcast, ¿eh? Pues sí. Pues vamos mal. Si alguna chica de Palma de Mallorca está interesada en participar en un podcast, que nos escriba. Redes sociales, Cero Izquierdo. Robert, ¿tú ya has acabado con las noticias, Edu? Sí. Edu, Roberto, ¿tenemos noticias? Pues espera, te lo digo. ¿Cómo vamos de tiempo, Edu? Pues mira, te voy a decir una cosa. Es muy rápido. Yo encontré una noticia un poco cultural sobre pintura. Ajá. ¿Vale? Exactamente la fecha no la sé, pero vamos, era del 2002. Joder. Cercano Vamos, a rondando febrero. Rondando febrero a las épocas que... Lo tienes a rajatabla. El concepto del programa lo llevas a rajatabla. A ver, perdona. ¿Tu noticia era de febrero de 1884? Sí. Pues la mía también. No, pero, ¿vale? pero tiene que ser una segunda semana de febrero en este pues programa. La tuya lo era, ¿no? Sí. Pues la mía también lo es, ¿vale? pues ya está. Sí, me has convencido. Vale, que pues se encontró un Acabas cuadro. de dejar sordo a 10 personas, lo menos, ¿no? Lo siento, no tengo. Que se encontró un cuadro en una granja de un pintor llamado Van Dyck. Y es que me ha llamado mucho la atención que se encontrara en la granja porque se compró por un coleccionista por $600, que es pasta, pero tampoco es un pastón. Y ahora, bueno, en el 2002 salió a la venta. Y el precio estimado de venta sería alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares. Es un buen negocio. O sea, un tío en su granja tenía un cuadro y que de resulta Van Dyck es conocido, sí. Holandés, creo, pintor holandés. Pues ahora te lo digo si esto pasa, porque esto no pasa. Y jugó en el Barça, creo, Van Dyck. No, pues había un jugador. Y suena en inglés, suena bien. Sí, mira, era Anton Van Dyck, que fue un pintor y grabador flamenco, especialmente dedicado a la elaboración de retratos. Dado que alcanzó una gran fama internacional, su nombre se adaptó a diferentes idiomas. En inglés, Anthony, claro, o en español, Antonio o Antón. ¿Y el apellido en inglés cómo se lo decían? Van Dyck. Pero es que Dick en inglés... Bueno, Dick en inglés, sí, es el miembro masculino, puedes pero decir polla, con no I pasa latina. Con I latina. Su apellido era con Y, entonces no había la posibilidad de confundir. ¿vale? Bueno, pero suena. Mente sucia, Pedro. Sí, ya está. cierto. Sí, pido disculpas. Piensas mal. Y ahora me gustaría también decir que tengo otra palabra de estas que me gusta decir a mí. Sí, pero a ver, esto es la temporada. Es una cosa que inauguras, una sección cosa que inauguras. pero que a lo mejor Aún no la ha hecho. No estoy seguro, pero igual le vas a inaugurar el programa de la semana que viene, esta sección. Pues si quieres corto. ¿Quieres que corte? No corte. No, inaugúrala. Reinaugura, Robert, Sí, reinaugura. adelante. Venga, va, di una palabra. No, pero da igual, tío. A ver, eres la hostia. No, yo qué he hecho. Vale, hoy voy a explicar la palabra. ¿Tengo tiempo o no? Porque Sí, igual le explico. Dale. Sí, Bueno, vamos bien. poco. Pues voy a explicar otra. Espera. Sí, mira, una palabra que está muy bien, que me gustó mucho cuando la leí, que se llama Piu Ken Yeyu. Piu Ken ¿En Yeyu. qué idioma? ¿En alemán? Ahora te lo explico. Ah, vale, Ahora te lo explico. ¿Qué significa te llevo en el corazón? O sea, Piu tú ahora ves Ken una Yeyu. mujer y le dices Piu Ken Yeyu y la dejas frita. O ¿vale? un amigo. Bueno, a los amigos sí, también. Yo Joder, lo llevo en el yo- corazón a los También, amigos. pero no, yo cuando pienso en corazón pienso en otra Pues tú no estás pensando en el corazón. ¿Dónde no hazme lleva, caso, Roberto? ¿Dónde llevas a los amigos, Roberto?
En la Claro, pantorrilla. para el Bueno, corazón que- a Roberto va más abajo del pecho. Y esto viene del idioma mapuche, mapuche, bonito. que es un idioma indígena de. Iba a decir alienígena, pero se me ha colado. A ver, los fallos los digo. Indígena de una tribu indígena de Chile. Y Ajá. hablan este idioma, el mapuche. Pues muy bonito. O sea que os estoy enseñando cultura. Pues podías haber dicho, os quería dedicar esta palabra a vosotros, pero. Porque os llevo en el corazón. Claro Eso que es sí. bonito. Eso nos hubiera gustado más, Sí, Robert. os hubiera gustado, pero a ver. Pero, da igual, joder. da igual. Bueno, Mira, muy pues bien. a vosotros os dedico la palabra redamancia. esa suena a mierda, o sea, a rancio. Redamancia, que significa el acto de amar a quien te ama, un amor devuelto con su totalidad. ¿En qué idioma? En inglés. Redamancia es en Bueno, está inglés. traducido. Redamancy. Está traducido. Redamancy. Redamancy. Bueno, bien, bien. Muy Esta era bien. para vosotros. Muy bien. Muy Me bien, gusta tu Robert. nueva sección, Roberto. La semana que viene la volverás a hacer. Y la volverás a presentar la semana que Claro, viene. la volveré a presentar. La voy a presentar cada semana. Vale. Cada semana, para que os quede claro. Y la voy a Estaría guay en estrenar- alemán, algo en alemán para la semana que viene. Buscaré palabras también. Mira, buscaré una en alemán. Vale. Venga, Bien. perfecto. Venga, voy con mis noticias. Yo como digo, normalmente siempre hago noticias desde el año 2000 y voy con una noticia del lunes 7 de febrero del año 2000. Esta noticia la recordaréis los que ya tenéis una edad, los que no la recordaréis, lógicamente. Muy bien. Gracias por Porque no aclararlo. habíais nacido. O erais muy pequeños para O si os la han recordarla. contado, podéis recordar el día que os la Sí, contaron. mira, ahora como estos abuelitos que tenéis aquí al micro os la van a contar, la podréis recordar en el El futuro. que nació en el 2000 tiene 22 años. Hostia, 23 tío, va a cumplir, no si me es haga- nació en enero. no me Son hagas mayores, tiempo. Sí, sí. Bueno, la noticia es: cientos de vecinos de El Ejido atacan a los inmigrantes y destrozan sus locales. Uy, recuerdo, sí. Me suena, hubo, me suena. hubo una movida, ahora voy a expandir la noticia. Especifica elegido dónde se encuentra. El Ejido está por Andalucía, ¿no? Por ahí. En Almería. Almería. En Almería. Pues, que queda muy bien, ¿eh? Pues, a ver. Almería, ¿cuándo serás mía? Ah, mira, aquí me lo ponía además, elegido Almería. Bueno, eso me pasa por no leer tan rápido como podría. Sí, vamos un poquito más del tiempo, pero vamos a alargar, ¿no? Venga, sí. alargamos. Sí, no hace frío ni nada. Está bien. bueno, a ver. Tercera semana de febrero, segunda. A ver, voy a leer un poquito la noticia. Cientos de personas, muchas de ellas armadas con barras de hierro y palos, encabezaron este fin de semana en El Ejido, Almería, la más grave reacción vandálica de acoso y hostigamiento registrada en España contra inmigrantes. La violencia racista desatada tras el asesinato el sábado de una mujer de 26 años y la posterior detención como supuesto autor del crimen de un joven perturbado de 20 años de origen magrebí se prolongó todo el día de ayer y no respetó siquiera el funeral por Encarnación López Valverde celebrado en la iglesia de Santa María de la Anguila, donde el subdelegado de gobierno Fernando Hermoso fue brutalmente golpeado. O sea, atacaron hasta al subdelegado de gobierno. La gente del pueblo. Sí. O sea, los vecinos del Ejido, bueno, tenemos un cumpleaños en estos momentos. Si quieres celebrar tu Entrando. cumpleaños en Cero Izquierdo, ya escríbenos al 664892462. Desde aquí celebrar a nuestro amigo que está celebrando hoy su cumpleaños O y amigue, nuestra- inauguración de Bravo, reinauguración de bravo, Izquierdo bravo. por nuestro tercer Por todo programa. lo alto lo Por estamos todo lo celebrando. alto, celebrando y ya de paso pues nos hemos hecho un cumpleaños porque somos así. Bueno, pues eso, hubo mucha violencia, se atacaba a todos los inmigrantes por un hecho aislado que precisamente encima aquí indica que el crimen lo cometió un joven perturbado, o sea, igual que tú vas por ahí y ¿De qué? A ver, Sí, joder, tú, Edu. un joven perturbado Tú, igual que Edu. tú. Igual que tú, Edu, puedes Has hecho perturbarte. una pausa muy larga, tío. Un joven perturbado igual que tú. Coño, tío. Bueno, pido disculpas si ha sonado así, no quería decir eso. Pero igual que yo, de repente me perturbo por lo que sea, voy y mato a una mujer, de repente que todo el mundo vaya en contra de los de mi barrio, ¿no? Por decir de alguna manera. Yo creo que había tensiones, había habido Ostras, tensiones. se lió una muy anteriores, gorda. sí. Les destrozaron los negocios. Bueno, se lió una super bestia, en plan. ¿cómo La se- jauría humana, como Sí, la purga, sí, ¿no? sí, como sí, la sí, peli sí, esa de sí. la purga. Sí, y ¿La has todo- visto, Roberto, la purga? Sí, la primera está muy bien, las otras me valen verga. Yo me imagino, porque estas cosas no vienen de un día para el otro, que debía haber tensiones ya en El Ejido con la inmigración, porque les quitarían el trabajo y cosas de esta, lo Bueno, típico. sí, chorradas Quizás, estas. quizás algún partido político también hostigaba que la Seguramente. inmigración y tal.
Y me imagino que esto fue la gota que colmó el vaso. Y bueno, se lió una muy gorda. ¿Os acordáis de esto, no? Porque vamos. Sí. Fue muy gordo en España esto. Es muy... de ahí debía haber mucho odio, muchas rencillas. Pero esto es precisamente... no sé si lo hablamos en el programa de la semana que viene o en el de la pasada, porque bueno, no vamos a decir mentiras, grabamos varios programas del tirón y a veces se nos adelanta el programa que va a salir la siguiente semana y lo que sea, pero bueno, magia de la radio. La magia del podcast y tal. El caso es que desde luego que hay partidos políticos o personas que usan un sentimiento generalista hacia un colectivo a su favor. Y esto pues es un desastre, porque luego mira lo que pasó en el Ejido, que todo el mundo ya estaba en contra de la inmigración en general. Cuando realmente el 90% de los trabajos que hacen los inmigrantes son trabajos que no quiere la gente autóctona. En el Ejido no sé si era el caso en ese momento. Pero bueno, no sé qué opináis. Hay una peli, hablando Roberto, que siempre cita películas y me gusta mucho, una peli que se llama Ágora, que se ve como se incitaban entre ellos judíos contra cristianos contra fariseos y tal, y era saco, o sea, había un tío que iba incitando, creando odio, lo que está haciendo Vox hoy en día en la sociedad española, creando odio, calentando, y lo consiguen, y al final consiguen que un grupo de personas se armen de palos y piedras y que vayan a linchar a alguien, y mira, y hoy en día sigue pasando. Ahora te refieres a la película de Rachel Weisz, esta. Sí, de Alejandro Amenábar. Sí. Vale, pues yo ahora haber dicho eso, que es muy el tema de la película es muy interesante y muy cultural y tal, para que veamos el reflejo de la sociedad en la que estamos, en la que estoy, en la cual me incluyo. Haces bien. Solamente se habló. Aunque es verdad que a veces parece que estás en otro plano. Pero solamente se hablaba, porque hay una escena que sale, no sé si es de una fuente o de un baño de estos, y salían pelotas. No, es otra peli, ya sé cuál dices, es otra peli. Es otra peli, no es Ágora. No, Ágora no. Joder, Robert, me encantan tus aportes. Es que ha dicho Ágora. Sí, pero en Ágora no sale desnuda, Rachel Weisz. No, en Ágora pues lo no. han cortado. No, ese no, ya sé cuál dices tú. Pues lo han cortado. ¿Cuál es la otra? Pues era no Ágora. Me acuerdo, una de que sí, hace poco vi un anuncio. Pero es súper antigua. Porque lo sé, porque me encanta Rachel Weisz, estoy muy enamorado de Rachel Weisz. Cuidado que tú estás casado, Bueno, que te case yo. Tú me casaste. Ágora. A ti, a un perturbado como tú. Ágora, del 2009, dirigida por Alejandro Amenábar. En febrero, segunda semana de febrero. No. Y la protagonista es Rachel Weisz. Pero no sale desnuda. Yo te digo que sí. Pues mira, Pero te lo voy a buscar. Para el programa que viene no, para el otro. Lo que iba a decir es que salían pelotas salía de espaldas, y lo que se promocionó era la polémica que había causado, que no se sabía si era ella o un doble. Con eso te vendían la película. Ay, pues igual ahí tienes razón, no me acuerdo de Claro que tengo razón, hombre. Búscalo. En cosas de cine no me hagas al contrario. Desnudos en cine, cosas de desnudos en cine, controlas. A ver, te lo dice un tío que sabe que la película Costa de los Mosquitos, a Helen Mirren se le marca un pezón en el minuto 56, 26 segundos. Y se sigue acordando, tío. Esto fue uno de los grandes momentos de cuando estábamos en Sputnik Radio. Sí. Y se sigue acordando el cabrón. Y lo buscamos. Y lo clavó. O sea, una cosa increíble. Pues con estas credenciales ya. Bueno, a ver, acabas de demostrar tu maestría. Acabamos de hablar de Rachel. ¿Cómo se llama? Rachel Weisz. Rachel Weisz. Bueno, en pelotas. Maravillosa. Hemos empezado a hablar hemos empezado hablando de elegido y hemos acabado hablando de una actriz maravillosa en pelotas. Porque Roberto lo ha elegido este tema. ¿Lo hablamos de elegido? Pues tú has elegido este tema. He enlazado tu tema con otra. Mira, esta es la magia de cero izquierdo. Voy con otra noticia. Hablando de perturbados. Esa misma noticia saltó la noticia de un perturbado mata en Valencia a 2 policías, un bombero y una vecina. Un cazador de 62 años, Ramón Tatay Zanón, con facultades mentales perturbadas, o sea, va de perturbados este día, porque es la noticia... Hay que cerrar el programa así, en serio, con perturbados. Sí, es que esta noticia es del mismo día que la de elegido. Ese día, las dos son del mismo día. La luna llena. Era portada de perturbados en los periódicos. Y bueno, este tal Ramón, con las facultades mentales perturbadas, protagonizó en la madrugada de ayer una de las crónicas negras más violentas que se recuerdan en Valencia. El suceso, ocurrido en el barrio marítimo de El Cabañal, se inició a las 6 de la mañana, cuando Tatay provocó una explosión de gas en su casa. Luego subió a la terraza con su escopeta y cartuchos de postas con la intención de disparar contra quien se pusiese delante.
La primera en caer muerta fue una vecina, tras ella 2 policías y un bombero. Tatay fue abatido tras hora y media de violencia. Vivía solo y sufría paranoias. Me dijo que un día iba a armarla, relató un vecino. Hostia, acojonante esto, ¿eh? ¿Creéis que el tema perturbados, que es un tema que, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho, ¿creéis que en España ha ido a más desde 2000? ¿O creéis que últimamente hemos mejorado en ese aspecto aquí en España? Ha ido a más. Ha ido a más. ¿Qué caso? ¿Te viene algún caso ahora a la mente de...? Bueno, asesinatos de parejas, asesinatos de crímenes de estos que salen, bueno... Sí, el otro día también, por ejemplo, escuché, sí, me acordé de la noticia esta de que un matrimonio mató a sus hijos porque no querían que, en Valencia precisamente, que no querían que cayeran en una red de pederastia. Hostia, también por el tema de todo esto de Alcácer y tal, que tenían miedo de que una red los estaba vigilando y mataron a sus hijos para que no cayeran en esa red y tal. O sea, la verdad, estamos jodidos, de la O cabeza. crímenes a través de Tinder que ha habido. Ha habido también. Eso no sí, ¿no? Había uno que... Una mujer que ponía los cuernos a su marido a través de Tinder y luego la asesinó y lo metió en la cárcel. Yo creo que hay más, en general, más desórdenes mentales, mucho más. Sí, y esto no es mi opinión, estos son los datos que salen. Es decir, y dentro de esos desórdenes mentales, pues hay mucha gente que en su depresión, en su paranoia, en tal, produce episodios violentos. Entonces, pero se ve en general, la gente cada vez está más triste y se ve mucho en los niños. Los niños en general, aunque tuvieses una vida más humilde, más pobre, pero en general un niño era alegre, más despreocupado y tal, y ahora se encuentran cada vez más casos de niños y adolescentes con ansiedad y depresión, que eso en nuestra época era algo como bastante más extraño. Entonces sí, la sociedad está mucho más... La sociedad desarrollada, nuestra sociedad occidental está muchísimo más tocada, y lo entiendo lógicamente, porque vivimos en una sociedad, una rapidez, un estrés, un no pararnos a hacer las cosas, sino... Y tú visitas un país del tercer mundo y ves a la gente en la calle, sentados, con su familia, hablando. A lo mejor no tienen dinero para comprarse un iPhone, pero da igual, están allí, comen lo que hay, dedican tiempo pues a estar con los suyos, a charlar en la puerta. La calle está llena de gente pues interactuando, socializando, tomándose tiempo, lo que dijo Roberto en el primer programa, no haciendo nada, eso que parece que está denigrado, no hacer nada. Pues es maravilloso poderte dedicar el día para ti, para estar sentado, disfrutar de leer un libro, disfrutar. Porque no lo hacemos. No tienen internet también. Bueno, pues internet, pues, lo que también sí, lo hablamos de que ha distanciado a las personas y tal. Pues bueno, a ver, también es verdad que en muchos países subdesarrollados ves a la gente sin tener nada, son mucho más felices. La gran lacra que tienen es tener mandatarios y tal que se venden al mejor postor también, porque al ser países pobres y les genera pues esas sociedades así pues controladas por reyes de la guerra, o sea, como amos de la guerra de estos, como en África y tal, que es un desastre. Pero es verdad que sin embargo son mucho más felices, tío. Viven más el día a día. Parece que en Occidente estamos más, lo que dices tú, acelerados por todo y sin vivir el presente. O sea, parece que nada nos basta, ¿no? Para ser felices. Parece que siempre necesitamos algo más, que todo el mundo es feliz menos nosotros. Eso en las redes sociales creo que han jodido bastante el tema. Yo lo vi en Sri Lanka, esto. En Sri Lanka la gente estaba en la calle, eran gente rural, pobre y tal, y estaban felices, sonreían todo el día. En cambio, en Cape Town, en Sudáfrica, que es uno de los países más desarrollados de África, más ricos, la gente pobre es tremendamente infeliz, porque tienen frente a la clase blanca dominante, que son ricos con sus coches, con sus tal, y la gente pobre ve eso y quiere eso. Y la gente pobre vive de manera miserable, en la calle, durmiendo. Hay una desigualdad brutal. En cambio, en Sri Lanka, pues la gente iba tranquila, a ver, también había gente muy pobre, pero era otra manera. Eso no era pobreza miserable, era, bueno, eres pobre, pero vives bien dentro de... Es que hay un tema, que es el tema de la marginación social. Mucha gente piensa que en el tercer mundo hay mucha marginación, pero es totalmente falso, porque la marginación se vive más en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. Ahí hay barrios marginales. Tú te vas a África y hay barrios pobres, pero no marginales. Es que la marginación la crea también las sociedades modernas, el capitalismo. Bueno, en Sudáfrica había, pero porque es desarrollado. Claro, y pero estaba es porque la gente rica en un sitio, la gente pobre separada. Y en la India otro. también hay marginación, pero ya cerca de las capitales. Si te vas a ambientes rurales, ahí no hay marginación. Ahí hay gente humilde y pobre, pero no hay marginación. Ni delincuencia en muchos casos. Bueno, ahí dejamos esa noticia.
Mira, 2 noticias rapiditas, que Javi tiene hambre. Mucha. Javi tiene hambre, frío. Mira, es que quería comentar esta noticia porque esto está de ferviente actualidad actualmente. Final, sin precedentes. Nos pasamos de tiempo mucho. Lo sentimos, audiencia, para los que solo queréis que lo atorremos un rato, pero es que tengo que contar esto, si no me quema. Mira, la noticia también tuvo lugar en febrero del 2000. Final, sin precedentes en Londres, del secuestro de un avión en Afganistán. El Ministerio de Interior confirmó ayer que 60 de las 165 personas que viajaban en el avión secuestrado han pedido asilo político para ellas y para 14 de sus familiares, que no se sabe si son niños que viajaban en el avión o son familiares que continúan en Afganistán. Por el momento no se han dado detalles sobre el móvil, aunque cada vez parece más claro que los secuestradores, 21 ocupantes del avión, han sido detenidos como sospechosos de participar en el secuestro y rehenes pretendían huir del régimen talibán afgano y quedarse en el Reino Unido. De primeras, secuestraron un avión y lo hicieron en Afganistán y lo hicieron aterrizar en el Reino Unido. Y todo el mundo pensaba pues que tenían alguna finalidad política y tal. Luego, cuando fueron pasando los días, se dieron cuenta que lo que querían realmente era asilo político. Eso hoy día lo estamos viendo en España. En Mallorca mismo hubo un avión que ahora ya le llamaban aviones patera. Pero esto en 2000 ya se inventó, ojo, que parece que ahora es muy novedoso, pero en 2000 esta gente ya lo que intentó. Y lo estamos viendo actualmente en Mallorca. Hace poco también ha pasado en otro aeropuerto, que gente que dicen que hay un problema de salud urgente, tienen que aterrizar de urgencia en un aeropuerto y de ahí pues se escapan. ¿Qué opináis de esto? Roberto. ¿Opinas que eso está bien, que deberíamos tener leyes más duras, que todo el mundo no merece una oportunidad de mejorar su vida? A ver, yo te voy a decir una cosa y te voy a ser plenamente sincero. Selo. No te he prestado atención. Hostia puta, tío. Hostia, Roberto, yo aquí que parece que estoy presentando las noticias. Me sabe súper mal, porque te aprecio, pero es que no tengo hambre. Bueno, esto me ha dejado claro una cosa. Que me quedo sin comer. Me ha dejado claro una cosa, que aquí ya, o sea, hay poco más que pelar, que la estoy torrando un poco. Si te la estoy torrando a ti, no, espera, pero yo por eso, pues yo soy un puto noname de mierda, no. Pero Edu puede dar una buena opinión. Edu, por favor. Yo he hablado mucho. Sí, queríamos saber tu opinión, Roberto, pero tu opinión es que no me la torréis más, que ya estoy cansado. Tenemos hambre, tenemos frío. Sí, no. A ver, todo lo que sea delinquir, las penas más duras. A tomar por culo. Bueno, pues nada, ya no sé si tenéis alguna opinión al respecto o la pasamos. Este final ha sido maravilloso. Sí. Del programa. Venga, Roberto, voy a poner otra noticia para joder un poco, para joderte un poco. No, es que esta también mola, tío. El duro trabajo de ser pastor. Bartomeu Pol empezó como aprendiz de pastor cuando tenía 10 años. Esto era en el año 2000. Hoy tiene 60 y sigue siendo pastor porque le gusta y es lo que mejor sabe hacer. Pero es consciente de que ya quedan pocos como él en el año 2000. Y de que actualmente la mayoría de los ganaderos prefiere tener a las ovejas en cercados. De 20 años a esta parte la guarda ha cambiado mucho. Nos levantamos hora y media antes de que saliera el sol y volvíamos a casa a dormir. No teníamos coches ni máquinas. Bartomeu es pastor y propietario de un rebaño de unas 250 cabezas, entre ovejas y corderos. Vigilar el ganado es duro, pero gracias a la guarda se saca lo justo para vivir, pues no sale rentable alimentar a las ovejas con pienso, si se tiene en cuenta que el kilo de cordero puede venderse a unas 300 pesetas en aquel año y que por cada animal se obtienen unas 1.500. Y en esto se fundamenta el pastoreo. Se intenta que los animales pasten lo que encuentren por el campo, aunque en invierno y en verano haya que ayudarlos con rastrojos. Estas son las estaciones más difíciles, pues queda poco pasto y hay que moverse más, e incluso en verano hay que guardar de noche para evitar el excesivo calor y las moscas. Tomeu trabaja con los animales 8 o 9 horas diarias, saca el rebaño cuando amanece y lo encierra al atardecer, come en casa y después vuelve a la finca para seguir con la faena, porque también es necesario limpiar los corrales o segar la avena de los cercados antes de que llegue el calor. Hay que esquilar a los animales cuando no llega mayo o ejercer de practicante vaculándolos contra la vasquilla, enfermedad mortal entre las ovejas, o contra los parásitos intestinales. Llegando el caso, Tomeu ayuda a las ovejas parturientas e incluso se queda por la noche con algunas si hace falta, porque a veces el cordero está mal colocado y es incapaz de nacer por sí mismo. No sé, quería acabar con esta noticia porque me parece, si ya hacemos viajes en el tiempo en este programa, este hombre en el año 2000 nos daba un relato de un viaje temporal, de algo que era la manera de subsistir años A,
y que en el año 2000 ya era una profesión en vías de desaparición, posiblemente era el último pastor que quedaba en Mallorca y lógicamente ya no queda ninguno. ¿Qué os parece? Que se haya perdido tanto... Roberto, no te voy a preguntar. Porque ya estás ahí en plan, yo quiero irme a comer. Si tenía opción, pues me parece una pena que un trabajo tan artesanal, tan humano, tan tradicional se esté perdiendo. No, se ha perdido. Esta noticia que he leído era del año 2000. En Mallorca se ha perdido. Ya se ha perdido. En la Pues me India, parece muy mal en África hay pastores, pero en Mallorca se ha perdido. Pues me parece muy mal que se haya perdido, porque era un trabajo que era como culturalmente de aquí, digamos, ¿no? Y es una lástima. A ver, la economía va Yo cuando era evolucionando. pequeñito teníamos un campo y yo me acuerdo Hostia, que había un pastor que iba con sus ovejitas y tal, y era un espectáculo ver pasar por el camino de piedras las ovejas. A ver, los rebaños sigue habiendo rebaños. En Mallorca hay rebaños, pero ya no hay pastores propiamente dicho. Lo que hacen es que en una zona cercada las dejan soltar y luego las van cambiando de campos para que vayan comiéndose lo que hay y tal, pero ya no hay un acompañante. Es que este hombre dormía con ellas, hacía falta para ayudarlas a parir, las esquilaba, o sea, era una vivencia mano a mano con el animal, ¿no? Incluso muchas veces para ir encontrando alimentos se metían, aquí en Mallorca no sé si tanto, pero en otras montañas ¿Has más. dicho mano a ano? No, que se las follaba no me extrañaría tampoco. Todo lo romántico que estabas diciendo. Venga, vamos a comer. Todo lo romántico que estaba quedando, Pedro. Te voy a decir una cosa, en el mundo del del campo siempre ha habido sexo con los animales, ¿eh? O sea, Es que lo has sacado tú, tío, hermano. No he entendido. Bueno, pero que eran profesiones muy bonitas quitando la zoofilia, tío. bueno, venga. Pues solo decir que esta profesión, se veía muy bien el trabajo de esta profesión en la serie Heidi, que estaba Pedro el Cabrero y se dedicaba a esto. Y él sí pasaba todo el día arriba de las montañas, en los pastos, con Mira, las... vamos a acabar el podcast con un chiste, quiero decir, que es muy malo, ¿vale? Que esto era... Es que es muy malo y aparte la gente lo habrá escuchado y dirá, tío, ¿en serio vas a acabar el podcast con este chiste? Sí, pero ahora hemos hablado de Heidi y siempre es un chiste que me ha hecho gracia y que es de los pocos que me acuerdo, porque tengo una memoria de pescado que no me acuerdo de nada nunca. Pero esto era la Heidi que se la estaba chupando al abuelo. Porque, a ver, también ha existido siempre eso. Desgraciadamente, lógicamente. O sea, que no me censuren, pero desgraciadamente siempre ha habido abuelos perversos hijos de puta. Y se la estaba chupando al abuelo, que era un hijo de puta, por cierto. Y miró por la ventana. Y miró por la ventana y vio que venía su amiga Clara. Y le dijo, abuelo, que viene Clara. Y le dijo el abuelo, tú sigue chupando, que vendrás pesa. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por habernos escuchado. Eso, tío, corta eso, por favor. Esto se queda. Nos podéis seguir Cero Izquierdo en redes sociales. Perdón si ha sentado un poco mal sonante, pero hay que reírse de todo. Un abrazo, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la semana que viene. Dios. Hasta luego. Hasta luego.